Lo habíamos prometido, el presidente del Senado, el senador Álvaro Elizalde, está acá en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por la gentileza. Buenos días, Iván, ¿cómo está usted? Oiga, la polémica de la semana, los dos tercios. Sí. Pues. Aplicar un quórum de 2/3 para cualquier cambio del texto constitucional de aquí a marzo del 2026 en el evento de que gane el apruebo. ¿Usted lo ve como un acto de hostilidad de la convención hacia el Senado? No sé si es hostilidad, pero creo que es una mala idea. Por una razón muy simple. Porque perjudica la opción del apruebo. Usted sabe, Iván, tengo una inclinación hacia el apruebo por razones obvias. Y hay un número importante de ciudadanas y ciudadanos que puede legítimamente tener dudas respecto del nuevo texto. ¿Ya? Y lo que quieren es que se vaya perfeccionando con el paso del tiempo. Entonces, establecer esta especie como de blindaje, además con muy malos argumentos, que son los que escuchamos en tiempos pretéritos, no es una idea que potencie la opción del apruebo. Al contrario, la perjudica. Y en términos estratégicos, ¿a usted le parece mala idea? Sí. Y en términos prácticos. No, y en tema de fondo también, porque a mi entender una constitución es una obra humana y por su naturaleza perfectible, y por tanto deben existir mecanismos para que se vaya perfeccionando con el paso del tiempo. Ya, y usted dice... Además, me parece que esta contradicción entre la legitimidad de la Convención versus la legitimidad del Congreso Nacional es una falsa dicotomía, es una falsa contradicción. Porque ambos cuerpos colegiados fueron elegidos con sistema proporcional. Este es el Congreso que por primera vez íntegramente ha sido elegido con sistema proporcional, no con binominal. Además, se renovó con posterioridad la Convención Constitucional. Por tanto, tiene la misma legitimidad. Cuestión distinta es que tienen mandatos diferenciados. La Convención tiene el mandato de redactar el nuevo texto, el Congreso tiene el mandato de legislar y eventualmente ejercer el poder constituyente derivado. Ya, una cosa que subyace es la legitimidad. Y la otra es el tema de la lealtad, porque usted hace alusión a argumentos pretéritos en relación con el tema de la protección de la democracia, proteger la Constitución en este caso, sí. es el argumento. Pero también proteger la Constitución de los que no tienen obligación o no tienen lealtad con ella necesariamente, con lo que se entiende que el Congreso actual no tendría una lealtad con el nuevo texto constitucional de ser aprobado. Bueno, el senador Lagos Weber envió un tuit preguntando dónde se toma SPCR. Para saber si uno era leal o no. Sí, digamos. me parece un pésimo argumento, porque el Congreso actual fue elegido con sistema proporcional y por tanto está integrado por los representantes de la ciudadanía, así como la Convención también fue elegida de manera democrática. Entonces creo que plantear esta contradicción entre órganos que tienen origen democrático, que no se eligieron, esto es bien importante, con las normas que impuso la Constitución del 80, porque el año 2014 le pusimos fin al sistema binominal y se reemplazó por un sistema proporcional. Y ahora todo el Congreso Nacional está elegido por el sistema proporcional. Me parece que no es un buen argumento, pero insisto, además, ¿a qué se le teme? Si el sentido del proceso constituyente y la razón por la cual hay quienes nos la hemos jugado desde hace mucho tiempo, por tener una constitución nacida en democracia, es profundizar nuestra democracia, promover el debate, no restringir el debate, no ponerle 7 candados, 20 candados a una determinada norma. Es más, la norma permanente que se aprobó establece que para reformar el capítulo del Congreso Nacional, el capítulo del Presidente de la República, en reformas sustantivas. Claro. Y adicionalmente, el que se refiere a derechos y garantías constitucionales, se requiere para evitar un plebiscito 2/3. Claro. Es decir, en el caso contrario, tendría que ser vía plebiscito. Entonces, estos capítulos ya tienen un quórum muy alto para su reforma, pero claro, aquí evitando esta cosa de que el Senado pudiera devolverse pero aquí a alguien se le ocurrió aplicar este altísimo quórum a la totalidad del texto. E insisto, con pésimos argumentos que nos recuerdan los malos argumentos que se ocuparon para defender la llamada democracia protegida de la Constitución de la dictadura. Eso sí, son tiempos distintos. Yo no creo que haya comparación entre una Constitución impuesta por la fuerza en dictadura con la Constitución que se elabora en democracia. Oiga. No son comparables, pero los argumentos que se utilizan lamentablemente son los mismos y eso es una mala señal, porque lo que se requiere es más democracia, no menos democracia. Ya, usted dice que no ve hostilidad en esto desde, o sea, no sé si la hay, puede que algún convencional, algunos que son buenos para tuitear, habría que analizar qué es lo que tuitearon, tengan esa hostilidad. Ya, bueno. No sé, lo que le puedo decir es que me parece una falsa contradicción. No, se lo pregunto porque no fue lo único, porque también hubo recorte de plazo para algunos, de término de mandato para algunos senadores, que solo van a durar 4 años en vez de los 8 para los que fueron electos, y también el tema de los plazos al Congreso, le puso plazo, le está poniendo plazos, todo esto está en normas transitorias, tiene que pasar por el Pleno todavía, plazos al Congreso para ejecutar las leyes, de otro modo se impone la voluntad del Ejecutivo. ¿Qué le parecen esas medidas? Bueno, respecto de los plazos de los mandatos, yo he señalado que espero que se respeten los plazos. De todas maneras, la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente
permite que eventualmente la Convención pudiera eso regularlo de manera distinta, pero cuestión diferente es que nosotros planteemos que los mandatos democráticos se respeten. No, claro, la Convención tiene las atribuciones, pero sin lo duda, segundo, pero lo que me parece más importante, yo he sido muy crítico respecto a la posibilidad de que se pueda implementar la Constitución legislando a través de decretos con fuerza de ley. Claro. Y he señalado que en democracia es el Congreso el que legisla. Ya, pero eso no flotó se y legisla no... por decreto. Ya. Vamos a ver, porque, todas estas malas ideas ahora tienen que pasar por la plenaria, como muchas otras malas ideas que no han sido ratificadas por la plenaria. Porque es bien importante aquí, cuando nos pronunciamos respecto de la Constitución, que damos el texto aprobado, Claro. no lo que una comisión o algún convencional dijo en algún momento. Y por eso yo he señalado que hay que ver el texto aprobado. Claro. Pero, insisto, aquí también hay un principio básico democrático. Quien legisla es el Congreso Nacional. En la Constitución actual existe la posibilidad de que el Congreso delegue las facultades legislativas en el presidente de la República. Pero están excluidas ¿qué materias? Elecciones, plebiscitos, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Contraloría, Claro. Poder Judicial, Poder y algo Judicial. muy importante, el capítulo referido a derechos y garantías constitucionales y también nada que esté regulado en las actuales leyes orgánicas constitucionales o de acuerdo Esas cosas de calificado. Es decir, ninguna manera las puede hacer el Ejecutivo solo. digamos. y aquí se está planteando una norma, por ejemplo, que establece que la legislación electoral o la regulación electoral la va a establecer el CERVEL. Entonces, se cuestiona la legitimidad de un órgano elegido democráticamente, que es el Congreso Nacional, y se pretende que un órgano que no eligió nadie, independientemente de las capacidades técnicas y profesionales que tengan sus integrantes, reemplace la regulación que le corresponde al Congreso Nacional. Ya, por eso le es una digo, mala señal. usted dice, esto no es, yo no sé si es hostilidad o no, pero ¿cómo interpreta eso? Porque el conjunto de esas medidas, en la práctica lo que hacen es disminuir el poder del Senado, digamos, o las prerrogativas del Senado. Del Congreso Nacional. Del Congreso, en realidad. Porque todas estas reformas del Congreso, en el sistema actual, que es de bicameralismo simétrico, requieren aprobación de ambas cámaras. Eso es bien importante. Sí, todo disminuye las prerrogativas del Congreso. ¿Cómo lo ve? Yo creo que son señales que debilitan la opción del apruebo. Y por tanto me parecen malas ideas. Y van en contra del sentido del proceso constituyente, que es profundizar nuestra democracia, tener una democracia de mayor estándar. Espero que la plenaria no la apruebe, insisto, porque muchas cosas que han generado un debate, yo incluso veo a quienes argumentan a favor de la opción del rechazo, que utilizan como argumento normas que no han sido ratificadas por el plenario, que en algún momento se plantearon, tuvieron cobertura de prensa, generaron debate y no fueron ratificadas por el plenario. Pues bien, yo espero que en este caso el plenario actúe nuevamente con responsabilidad y sabiduría, y valoro las declaraciones del presidente Boric, en el mismo sentido, que ha planteado sus críticas respecto de estos blindajes, particularmente del quórum de 2/3. Vamos a ver qué pasa. Oiga, ¿leyó la entrevista de Camilo Escalona hoy en el Mercurio? No, No he leído todavía. De Guillermo Muñoz. Ojé el Mercurio, pero no. Pero yo le leo un algo pedacito. viene mol, una especie de resumen. Dice que observa, dice Camilo Escalona, observo que en el socialismo chileno hay una fuerte crítica a la defensa corporativa del Senado. O sea, más allá de la diferencia legítima de opiniones, por ejemplo, si hay que reemplazar o no el Senado por la Cámara de las Regiones, se confunde una opción personal legítima trasladando su opinión a tomar distancia con la nueva Constitución e incluso rechazarla. Y dice que en el mundo del socialismo, que eso está expresado en las elecciones del domingo pasado, eso se ve mal. ¿Qué piensa usted? Usted que conoce el mundo socialista. El mundo del socialismo está comprometido con la prueba. Y en eso hay que ser bien claro. Nosotros venimos bregando por una Constitución nacida en democracia desde el año 80. Y en ese sentido ha sido un compromiso claro y nítido, entendiendo que la actual Constitución no cumple con los estándares democráticos básicos. Sí, cuando Escalona habla de defensa corporativa... Es que este punto es bien importante. A ver. Cuestión distinta es que respecto a aspectos específicos de la nueva Constitución es legítimo que haya personas que puedan plantear opiniones distintas, porque... Dentro y fuera del socialismo. ¿No? En la sociedad chilena, porque si dijimos, bueno, tengamos una Constitución elaborada en democracia, uno no puede pretender evitar el debate y los temas son, por definición, opinables, y ahí habrá una opinión en contra o a favor. Ahora, la definición respecto de cómo se vota en el plebiscito está determinado por el conjunto de disposiciones, uno realiza un balance, pero legítimamente una persona puede estar en desacuerdo con aspectos específicos. Entonces, no creo que tenga sentido, cuando dijimos Constitución elaborada en democracia, por representantes elegidos por la ciudadanía, pretender que no haya debate. Al contrario, bienvenido al debate, eso enriquece el proceso legislativo. Ahora, al momento de tomar una opción, obviamente se ponen en balance las disposiciones con las cuales una persona puede, o un ciudadano o ciudadana puede estar de acuerdo, con aquellas con las cuales puede tener diferencia. Y por eso me parece tan importante el tema de los quórum, porque hay chilenos que están por el apruebo y chilenos que están por el rechazo, chilenas y chilenos, ciudadanos y ciudadanos. Pero también hay quienes pueden tener legítimas dudas. Entonces, cuando se establece esta especie de blindaje, se desaprovecha, se resta apoyo
a una opción que a mí me parece que es importante para Chile, que es tener una constitución elaborada en democracia. ¿Usted niega que haya habido una defensa corporativa del Senado, por ejemplo? Puede que haya habido declaraciones de algunos actores. Mire, en el caso mío, yo soy presidente del Senado y soy muy crítico también respecto de el diseño de bicameralismo, perdón, de unicameralismo que se planteó en su momento. Y lo dije con toda claridad porque me parecía que ese diseño tenía más sentido en un sistema parlamentario. Pero habiéndose optado por el sistema presidencial, se requieren contrapesos. Y por tanto el bicameralismo contribuye a que existan esos contrapesos para evitar el día de mañana liderazgos autoritarios, autocráticos que pudieran poner en riesgo los derechos básicos de las personas. Entonces, en eso yo manifesté una postura. Pero, ¿sabe cuándo me he pronunciado sobre eso, Iván? Cada vez que me han preguntado. Cuando he dado una entrevista me han preguntado. Y he dicho siempre, respeto la voz de la convención, el mandato de la convención, es la convención la que tiene que hacer ese trabajo. Ahora, creo que este diseño original fue moderado en el contexto del debate en la convención, y de hecho, la propuesta de insistencia de la voluntad del Congreso de las Diputadas y Diputados finalmente no prosperó en la convención, en la plenaria. Escalón está yendo un poco lejos en la crítica que hace. No, yo no quiero hacer de esto un debate. Lo que importante hay que señalar es que no cabe duda que el socialismo está comprometido con el apruebo, tiene que ver con nuestra esencia. Ahora, ¿puede haber socialistas por el rechazo? Yo creo, no. Nosotros institucionalmente estamos comprometidos con la prueba. En el secreto en la soledad de la Cámara Secreta. Digamos. En la soledad de la Cámara Secreta uno no puede estar poniendo una cámara porque eso no es propio de la democracia. No, claro. Pero si uno va a la esencia de lo que no es nuestro compromiso, nuestro valor, nuestros principios, una lucha de décadas, nosotros estamos comprometidos con el apruebo porque queremos que Chile tenga una constitución así en democracia. Cuestión distinta es que legítimamente un ciudadano o ciudadana que está comprometido con el apruebo pueda señalar que un aspecto específico del nuevo texto no le gusta, y eso es parte del debate democrático. Oiga, nos quedan algunos minutos, hablemos un poco del gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno con el estado de emergencia? Tocaría renovarlo el próximo miércoles. Lo más probable es que se tome una decisión antes para no hacer ruido en la cuenta pública del miércoles. Mira, lo que yo he señalado sobre esta materia es que efectivamente aquí hay que abordar simultáneamente el tema de la violencia, no solo en la provincia de Arauca y la región de la Araucanía, sino que en todo Chile. La crisis migratoria, la delincuencia común en las grandes urbes, que se está extendiendo también a ciudades de mediano tamaño, incluso a zonas rurales. Y eso implica dar una señal clara de que los delitos en Chile no pueden quedar en la impunidad, que los hechos de violencia deben ser condenados transversalmente, que nada justifica la violencia y no se puede justificar el uso de estos medios por supuestos nobles fines. El presidente de la República, con el cual me tocó compartir en el acto de aniversario de la Gran Logia de Chile, lo dijo claramente. Y yo en ese sentido valoro las declaraciones que ha hecho el presidente Boric condenando de manera contundente estos hechos de violencia. Y es deber del Estado velar por la seguridad de las personas. En esa ceremonia fue cuando se supo lo del atentado en Lumaco, sí, que terminó con la muerte del trabajador de... Sí, de hecho, estábamos sentados al lado y el presidente informó de esta situación mientras se desarrollaba el acto, y obviamente cuando conversamos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que aquí se requiere, por un lado, dar una señal clara, nítida, contundente, de que se van a perseguir los hechos delictivos, y por otro lado, en simultáneo, impulsar todas aquellas iniciativas que permitan resolver los temas de fondo y que permitan aislar a los grupos que hacen de la violencia su norma de conducta. ¿El estado de emergencia sirve para eso? El estado de emergencia es excepcional en un contexto en el cual se requiere proteger la seguridad básica de las personas, pero no puede ser considerado como la solución definitiva, toda vez que las sucesivas renovaciones del estado de emergencia van en contra del sentido que tiene un estado de emergencia, que es excepcional, es un estado de excepción constitucional, digamos, claro. Y por tanto eminentemente transitorio. Tendrá que prolongarse por todo el tiempo que sea necesario, obviamente, mientras no se resuelve el problema de fondo. Pero ¿Es necesario todavía? En paralelo hay que seguir impulsando estas iniciativas para ir a los temas estructurales. Sí. ¿Pero es necesario todavía? El gobierno es el que tiene los antecedentes y miren, la verdad es que se han producido hechos de violencia dramáticos, van 7 muertes en el año, la mayoría producida anteriormente, incluso con estado de excepción vigente, sí. Lo que da cuenta que no es la solución que se requiere, y por tanto yo creo que el gobierno tiene que evaluar las herramientas que le otorga el ordenamiento jurídico para velar por el resguardo de la seguridad de las personas. Y lo que yo he señalado es que yo por lo menos voy a apoyar las decisiones que en esta materia adopte el gobierno, y por tanto si decide su prórroga en el tiempo, no olvidemos que la segunda renovación requiere, de acuerdo
de ambas ramas del Congreso Nacional, yo voy a apoyar las decisiones que adopte el gobierno. Oiga, nos quedan un par de minutos. Sí. El miércoles, cuenta pública. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Usted está en la línea de lo que dice el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, por ejemplo, de que el gobierno tiene que recuperar las grandes reformas, llevarlas adelante, ponerlas en primer plano, recuperar la iniciativa política por esa vía? ¿Usted es partidario de eso también? Mire, sobre este punto, lo que yo he señalado es básicamente que el gobierno debe abordar, por un lado, las reformas estructurales que comprometió en campaña, y por otro lado, temas que no sé si van los de la contingencia, porque son de larga data y vienen heredados, que dicen relación básicamente con la situación económica, la inflación y en particular la situación de seguridad. Y tiene que hacer en simultáneo ambas tareas. Obviamente hay una agenda que tiene que ver con esta urgencia, pero eso no implica renunciar a la vocación transformadora del gobierno. ¿Tendría que ponerle acelerador a esa segunda parte? Respecto de las reformas estructurales, lo que he señalado es que obviamente el gobierno se ha comprometido a iniciar este año 2 reformas que me parece que son relevantes, tributaria y de pensiones. Pero yo espero que el gobierno se tome unos días más para que la elaboración técnica de estas propuestas sea la adecuada, porque redactar estos proyectos de ley no es fácil. Y además el propio gobierno ha iniciado procesos de diálogo ciudadano para escuchar distintas miradas que enriquezcan el proceso de hecho, legislativo. el tributario termina ahora. El trabajo prelegislativo. Entonces, en ese sentido, lo que he dicho es que obviamente este año se tiene que avanzar en esta iniciativa, pero yo prefiero que el gobierno se tome un par de días más para que... Aunque le cueste protagonismo al gobierno, aunque le cueste el control de la agenda al gobierno. Lo que pasa es que los gobiernos se evalúan al fin de su mandato, no a mitad de camino. Y por tanto, lo que corresponde es que estas reformas se lleven adelante de manera exitosa. Entonces, claro, uno quizás por la premura prefiere responder en lo inmediato, en un día. Yo creo que aquí lo que se requiere es que tengamos reformas sustantivas en materia previsional, particularmente pensiones y en materia tributaria, entre otras, y por tanto unos días más, unos días menos no creo que hagan la diferencia. Por tanto hay que darle el tiempo a los equipos técnicos del gobierno para elaborar las propuestas adecuadamente. Oiga, una última cosa, basta ver la prensa hoy día para darse cuenta que hay harta crítica con la ministra Siches, que otra vez tuvo una frase que salió controvertida, medio desafortunada. ¿Usted cree que se está haciendo demasiado duro con la ministra Siches o cree que la crítica corresponde? La verdad es que ella misma precisó sus dichos, creo que envió un tuit. Sí, pero más allá del caso puntual, digamos. Yo lo que he señalado es que hay que darle una oportunidad a la ministra en términos de que lleve adelante con el tiempo necesario su estrategia para enfrentar problemas que son heredados. La violencia en la Araucanía, la violencia en la provincia de Arauco no empezó con este gobierno. Los problemas de delincuencia que tenemos en las grandes urbes no empezaron con este gobierno. El problema de la crisis migratoria en el norte no empezó con este gobierno. Son todos temas heredados de la anterior administración y muchos de ellos que tienen un origen incluso previo. O sea, usted Por respalda tanto, que el gobierno creo que siga hay que dando darle la un tiempo oportunidad. necesario para que la estrategia del gobierno se lleve adelante y sobre la base de los resultados evaluarla adecuadamente. Y por tanto creo que son temas además que no se resuelven de la noche a la mañana, que requieren mucha voluntad, mucho empuje, pero que la propuesta tiene que ser a través de una política integral. Por una parte, perseguir a quienes cometen delitos y sancionarlos drásticamente, conforme lo establece la legislación. Por otro lado, hacerse cargo de las causas estructurales que generan estos fenómenos de violencia. Y eso requiere una mirada integral. Y yo valoro que la ministra haya señalado que la disposición del gobierno es una mirada integral y no puramente de orden público, porque los temas de orden público se resuelven con herramientas propias del orden público, pero también con otro tipo de herramientas que dicen relación con abordar los temas estructurales. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, esta mañana en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Estamos bien.